Supone que el tercero, ¿no? Eso indica la pauta. Que la tercera es la vencida. Mira, yo siempre pienso eso con Independiente y nunca se aplica, así que vamos a ver si acá sí, por No favor. metamos Independiente en el medio porque no sería el mejor ejemplo. A ver si ahí, Juan Manuel, ¿no estás escuchando? ¿Cómo andan? Sí, los escucho perfecto. Ah, bueno, tuvimos un problema de comunicación. Recién te presentamos, a pesar de un furcio que quise decir columnista de Centennial, dije comunista de Centennial, pero bueno, espero no haber ofendido en lo mínimo, ¿no? No hay Bueno, problema. Juan Manuel, gracias por atendernos. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta igual antes de arrancar y de meternos con lo duro, porque en una de las descripciones que figuran, digamos, en la web sobre vos, también dice que sos jugador amateur de hockey. A mí me llamó poderosamente la atención, porque bueno, yo tengo una relación con el hockey por otro lado, porque forma parte de mi trabajo, pero bueno, fue llamativa la descripción. ¿Jugaste en algún momento? Sí, hasta no hace mucho en la primera de Lomas. Mirá vos, qué interesante. O sea, Sí, así que ahí en Rosario fui varias veces a jugar con Jockey, con Uni. mira, jugaste algunos torneos nacionales ahí. En realidad, en el momento estuvieron en A, Uni y Jockey, después jugamos también la Argentino, creo, pero sobre Claro. todo porque vinieron a jugar a la Liga Metropolitana nuestra. Claro, bueno, eso fue en otro momento, ahora ya no. Pero bueno, me llamó la atención porque yo estoy ligado al hockey, por otro lado, porque formo parte de la asociación de hockey de acá, entonces me llamaba la atención y en una de las Mirá. descripciones digo, interesante saberlo. Bueno, nos metemos en lo que importa, ¿no? En un punto, en lo que tiene actualidad. Te pregunto, Juan Manuel, para arrancar un poco, ¿no? ¿Es acertada la decisión que toma el gobierno en esta reforma de impuestos de ganancias desde tu punto de vista? Mira, yo creo que no, digamos. Me parece que es un punto donde, uno de esos pocos puntos, ¿no? Donde hay un consenso bastante grande entre economistas Ujú. de que no es una buena medida. O sea, yo entiendo perfectamente que un laburante que gana hoy 500, 600 lucas en mano, que le saquen el 10 o 20% de su sueldo de impuesto a ganancias es un montón, Ujú. pero la verdad que digamos, había otras mejores maneras de dar esa o de mejorar ese poder de compra, porque el impuesto a las ganancias, que en realidad una parte del problema la tenemos por el nombre, ¿no? Que se Ujú. llama impuestos a los altos ingresos en todo el resto del mundo. Lamentablemente, digamos, como están tan mal los ingresos de Argentina, muchas veces perdemos noción de qué es un salario alto en nuestro país. Y como te decía, hoy un sueldo de una persona que gana arriba de 600.000 pesos en mano está en el 10-20% de los ingresos más altos. Claro. Lo cual, digamos, no significa que haya que cobrarle la cantidad que se le cobraba hoy de ganancias, pero eso fundamentalmente es por una cuestión del diseño del impuesto, de que con la inflación tan alta que hubo este año, las escalas quedaron muy cortas y entonces eso hace que tributen mucho. Pero digamos, lo que hay que hacer es modificar el impuesto y no subir tanto el mínimo no imponible como lo hicieron, que prácticamente redujo el impuesto a su mínima expresión, ¿no? Lo pagaban unas 800.000 personas y ahora lo van a pagar 90.000, o sea, el Ujú. 10%. Sí, observamos ese estudio que había subido también a tus redes sociales que daban cuenta de ese gráfico. Y te hago una pregunta en este sentido, ¿no? ¿El gobierno toma, desde tu punto de vista, esta medida como una cuestión, digo, el gobierno y también lo acompaña un sector de la oposición, ¿no? Ha logrado atraer a un sector de Milei y un sector también de la izquierda, en sus razones opuestas, pero digo, en sus razones igual, por lo cual votan a favor. Pero el gobierno se encuentra en un problema a la hora después de recaudar estos fondos. ¿De dónde va a sacar, digamos, los fondos que recaudaba a partir del impuesto a las ganancias? ¿Dónde crees vos que lo puede sacar? Yo creo que de ningún lado, me parece que el resultado final va a ser que el déficit fiscal de este año va a ser más alto. Pero Claro. justamente, digamos, ahí un poco lo que decías antes de por qué votó Milei, ¿no? Y un poco la izquierda, hay que entender que es una medida que, como te decía antes, tiene un impacto positivo en los trabajadores, no solamente en los que pagaban el impuesto, sino en general, ¿no? Como que entre los trabajadores está digamos, mal visto que se les cobre este impuesto. Entonces ahí también creo que fue un poroto que se anotó Milei, podríamos decir en términos políticos, que acompañó la medida Claro. y digamos, a pesar de saber los impactos negativos, creo que suma en términos políticos de cara a las elecciones. Claro. Hola Juan Manuel, te habla Sebastián. Te quería preguntar por qué la tasa de desempleo tiende a bajar en los últimos años, bajó un poco, pero sin embargo los salarios están por el piso, hay mucho empleo formal. ¿Por qué se dan esas dos variantes en simultáneo? Bueno, precisamente, digamos, son dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, uno quizás está acostumbrado a que en un contexto
estancamiento, de recesión como es en la actualidad, el desempleo debería tender a subir, pero en realidad lo que está pasando es que como los ingresos son tan bajos y vienen cayendo en los últimos años, eso obliga a que la gente salga a buscar más trabajo, ya sea a que trabaje unas horas más una persona o a que otra persona, digamos, del hogar tenga que salir a trabajar. Eso es lo que se conoce como el efecto del trabajador adicional, ¿no? Que un poco lo vemos también con la tasa de actividad que está en niveles de récord históricos, y justamente por eso es que, digamos, el desempleo es bajo, porque la gente consigue trabajo, hay muchos trabajos, digamos, informales, o también pensemos en las plataformas como Rappi, Uber, que uno puede salir a trabajar, pero obviamente es la contrapartida de que los sueldos sean bajos que llevan a que la gente tenga que salir a trabajar más horas. ¿Qué tal, Juan Manuel? Patricio de Mayo te saluda. Quería también preguntarte sobre esto porque otro de los indicadores que Sebastián al pasar mencionaba recién es el tema de la pobreza. Según el INDEC, la pobreza alcanzó el 40%, mientras que la situación de desempleo cayó al 6%. Digo, eso en principio es llamativo, vos recién lo explicaste. Si no me equivoco, los economistas tienen una explicación que se llama la curva de Phillips para esto. Me pongo un poco técnico, pero quiero, digamos, tratar de comprender esto que acabas de explicar porque me parece muy importante, tiene que ver con la coyuntura económica actual. Bien, en realidad, digamos, la curva de Phillips lo que te vincula es inflación con desempleo. O sea, lo que este economista, entre comillas, descubrió en los 40 era que cuanto más bajo era el desempleo, más alta era la inflación y viceversa, ¿no? Entonces, como que uno, digamos, podía llegar a explotar esa relación diciendo, bueno, si vos querés que baje la inflación, tenés que aumentar el desempleo. Básicamente por dos canales. Un canal por menor compra de estas personas y también por un canal que es el más relevante, que es el del poder de negociación que tienen los trabajadores, ¿no? Cuando vos tenés mucho desempleo, eso le quita poder de negociación y hace que bajen los salarios y por lo tanto eso tenga impacto en los precios. Claro. Y otra de las cosas que mencionaste, que me llamó la atención, el tema del déficit fiscal. Vos sabés bien que en las permanentes negociaciones con el Fondo Monetario lo que el organismo internacional le reclama es hacer caer el déficit para poder seguir llevando adelante el programa de financiación. Ahora bien, parece que la medida que toma Sergio Massa va en un sentido opuesto, porque como señalaste en tu diagnóstico, esto puede hacer incrementar el déficit fiscal. ¿Cómo analizás ese particular problema que no es solo económico, sino que lo que entra en juego ahí son las relaciones políticas? Bueno, digamos, sin dudas me parece que el déficit fiscal va a ser más alto que la meta propuesta en la última revisión del acuerdo, tanto por digamos, la reducción del impuesto a las ganancias, como también la reducción del IVA y las medidas fiscales que está tomando el gobierno. Pero por otro lado hay que recordar que con el adelanto de los fondos que recibió en el último acuerdo, bueno, prácticamente que con eso ya estaban todos los fondos saldados de acá a fin de año. Entonces, me parece que ahí más un poco lo que está haciendo es, por decir, tensar la cuerda al máximo, sabiendo que de todas maneras no iba a recibir más dólares si no cumplía las metas del acuerdo. Así que yo creo que va por ese lado. Pero bueno, el impacto, digamos, el impacto macroeconómico que vos podés tener ahí lo vas a ver en el dólar paralelo, ¿no? Que un poco más en el discurso del otro día lo trataba de adelantar, ¿no? Por favor, no me compren dólares, pero bueno, la realidad es que parte de esa gente tiene poder de ahorro y por lo tanto seguramente que en buena medida lo vuelquen a la compra de dólares. ¿Y cuál es la causa principal de la falta de dólares para vos, Juan Manuel? Y por otro lado, el cifra, una de las tantas preguntas que le hacemos a los invitados es ¿qué pasó con los 45.000 millones de dólares que hubo de superávit? Bueno, yo creo que la principal causa de la falta de dólares es una combinación de elementos, ¿no? O sea, vos tuviste una política macroeconómica que no era sostenible. O sea, si vos tenés un dólar en términos reales, ¿no? Que está sistemáticamente haciéndose cada vez más barato. Yo sé que digamos, es difícil explicar esto porque el dólar sube todo el tiempo, pero en realidad muchas veces el dólar sube por debajo de los precios o sube por debajo del poder de compra y se abarata. Eso fue lo que pasó básicamente entre el 2011 y el 2016. Entonces, ahí es como vos te empezás a quedar sin dólares. Además de eso, la tasa de interés en pesos que se le ofrece a los ahorristas era negativa, o sea, no llegaba a cubrirte la inflación. Entonces, bueno, obviamente que la gente se iba a volver a la compra de dólares, ¿no? Así que me parece que viene también por ese lado. Después, obviamente, hay una cuestión de estancamiento de las exportaciones, una sequía como tenemos en este momento,
pero bueno, creo que los factores más estructurales son esos. Y respecto de la otra pregunta que me decías, bueno, ahí hay una discusión entre economistas, pero yo soy de los que creen que digamos, el excedente de esos dólares financió, ¿no? De alguna manera la salida de capitales, porque justamente lo que te permitieron esos 45.000 millones de dólares era que el precio del dólar no se disparara y justamente que pudiese permitir que un montón de capitales salieran sin que se provoque una devaluación, ¿no? Así que me parece que uno en los datos lo ve bastante claro, que la contrapartida del superávit de los ingresos de dólares de la deuda fue la salida fuerte de capitales y la formación de activos externos. Me llama la atención esto que mencionas, porque generalmente cuando se discute, al menos no sé si entre los economistas, pero sí sobre todo en la opinión pública, que es lo que vale por lo menos en la campaña electoral, cuando se discute el tema de los dólares, las cotizaciones paralelas, se habla que en definitiva eso se genera como resultado de la emisión monetaria. Y al menos te escucho de lo que yo entiendo hablar a vos y mencionas otros factores. ¿Me podrías explicar un poco eso? No, a ver, la emisión monetaria está atrás un poquito de eso, ¿no? O sea, digamos, si vos sos una economía a la que le faltan dólares, como es la Argentina hoy en día, vos le inyectás pesos, ¿no? Bueno, esos pesos, si uno sigue la circulación de esos pesos, en un momento una persona lo gasta, compra algo, otra persona compra algo, pero al fin del día termina una persona que ahorra y termina comprando dólares. Entonces, si vos emitís dinero digamos, por encima de lo que deberías, eso termina la compra de dólares. Pero además vos tenés, digamos, que una tasa de interés que no te llega a compensar la inflación, bueno, no te genera incentivo para que la gente se vuelque a la compra, digamos, o al ahorro en pesos, ¿no? Que utilice instrumentos en pesos. Entonces, por eso también se compran dólares. Entonces, es una combinación de cosas donde la emisión es parte. Te quería también preguntar un poco, estamos como, nos ponemos un poco técnicos y a veces, como dijiste vos, también es difícil porque tratamos de que aquellos que no somos muy especialistas o que no conocemos en rigor algunas cuestiones de la disciplina en términos técnicos, nos resulta un tanto complicado. Y al mismo tiempo nuestra tarea también es llevar un poco el debate económico a gente que no conoce sobre esto, pero quería preguntarte también respecto al consenso que hay entre muchos analistas, especialistas, periodistas, economistas también obviamente, al reseteo de la economía una vez superada la elección. ¿Qué es esto del reseteo de la economía? A ver si vos lo podés explicar de un modo más o menos que lo entendamos todos. Mira, no sé si la palabra reseteo, lo que yo creo que va a haber es, digamos, algún tipo de cambio importante en lo que es el manejo de la economía de cada próximo gobierno, ¿no? Esto siempre y cuando no sea Massa el ganador, que seguramente si es Massa veamos un manejo de la economía similar a lo que estamos viendo hoy en día. Pero tanto por lo que se escucha en Melconian como por lo que se escucha en Milei, seguramente si hay un cambio de gobierno para cualquiera de ese lado, vamos a ver un salto importante del dólar y un ajuste más fuerte fiscal, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Después, obviamente, si esas herramientas, si ese diagnóstico es correcto, uno debería ver que la economía, digamos, en el mediano plazo después recupera, pero en principio esas serían las dos medidas importantes que uno escucha de estos candidatos. Juan Manuel, respecto a esto que decís, porque me interesa el pronóstico que das de los distintos candidatos, digo, está bien esa aclaración de no Bullrich, sino Melconian, porque me parece que es el que ha salido a la cancha por Bullrich, porque cada vez que Bullrich salía a dar una declaración se complicaba un poco más, ¿no? ¿Vos pensás que estas medidas que tomó Massa, que por lo menos me parecen electoralistas en un punto, pueden, digo, el impuesto esta suba del impuesto a las ganancias y por otro lado la eliminación del IVA, ¿crees que se puede sostener después de octubre, noviembre, digo, después del balotaje? ¿Cómo analizás a cada candidato en ese sentido? A ver, yo creo que de cara al 2024 se puede sostener, pero vas a tener que hacer algún tipo de aumento de impuestos. Claro. Es difícil, ¿no? Si no, pero a ver, yo creo que no debería sostenerse por una cuestión distributiva, ¿no? Me parece que es una mala medida porque genera una mayor inequidad en la sociedad, pero bueno, se puede sostener, sí. Y pero ves al peronismo, por ejemplo, aplicando un impuesto a un sector más acaudalado, un sector empresarial. Digo, porque en un momento eso salió a la luz, que era este impuesto único a las grandes fortunas, no recuerdo bien el nombre. Aporte solidario. Aporte solidario. Que bueno, después no se tuvo noticia, por lo menos no noticias para todo el mundo, digo. Después uno puede decir, mirá, se invirtió en esto y puede estar después aclarado en algún presupuesto, ¿no? Pero para las grandes masas, por decirlo de alguna manera, ese impuesto quedó prácticamente en la nada.
Sí, vos tenés ahí, además, en los últimos días circuló un impuesto a las multinacionales, ¿no? Ujú. Que a nivel global Sí. se puso un impuesto del 15%. Eh, pero además de eso, yo creo que hay que entender la correlación de fuerzas. No sé si el peronismo está en condiciones, bueno, obviamente si gana las elecciones, ahí va a cambiar esa correlación, pero a mí me parece que no está en condiciones de poder pasar por el Congreso un impuesto de esa medida. Ujú. Claro, claro. Juan Manuel, te agradecemos el contacto, te pido disculpas por la interrupción del principio, no nos podíamos comunicar, pero bueno, por suerte pudimos tener esta charla que la verdad que nos pareció importante y esperemos poder tenerte pronto después de las elecciones, a ver cómo se reconfigura, ¿no? La economía dependiendo de quién sea el que dirija el país, ¿no? Dale, no hay ningún problema. Dale. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, que tenga buen sábado. Pasaba con nosotros Juan Manuel Telechea, decíamos economista, director del Instituto del Trabajo y la Economía, columnista de Centennial, también docente, y al principio le preguntaba por esto que me llamaba la atención, ¿no? De jugador amateur de hockey que lo había mencionado porque hay, digamos, algo acá entre ese deporte y una conexión con capital que es bastante fluida, por eso me llamaba bastante la atención. También es autor de un libro, lo mencionábamos hoy más temprano, lo mencionaba Seba también más temprano, que tiene que ver con esto, con la inflación y demás. Este, Inflación, ¿por qué Argentina no se la puede sacar de encima? Es un libro que trata de explicar para todo el público el tema de la inflación, el tipo de cambio y varios de los problemas macroeconómicos que aquejan a la situación económica actual. sí, que lo estuvo presentando en Rosario, o lo va a presentar en Rosario, no pudimos encontrar la información precisa, no estuvo También lo bien. estuvo presentando con Marina Dal Poyetto y con Emanuel Álvarez Ají, dos economistas de dos lados distintos de la grieta. Ujú. Sí, sí, esa grieta que empieza, bueno, a diluirse un poco más, me parece a mí, ¿no? Sí, quizás la diferencia entre esos dos economistas pasa más por la disciplina. Algunos consideran a Dalpogeto que es del tipo ortodoxo y bueno, sin lugar a dudas Álvarez Agis se ubica dentro de los heterodoxos. Estuvo muy vinculado con el equipo de Axel Kicillof en el 2014, fue el equipo que planteó la devaluación del 2014, pero bueno, en las últimas declaraciones a Álvarez Agis se lo vio un poco más Crítico. abierto, crítico de eso, pero sí abiertamente heterodoxo desde el punto de vista de cómo llevar adelante un programa de evaluatorio, que en esto también coincidía Telechea, que Claro, nosotros le eso. preguntábamos. Ajá, sí. Inclusive con esta medida del impuesto a la grande fortuna, es que donde él propone, perdón, impuesto al salario, no a las grandes fortunas, que él propone una idea de un cambio, si se quiere, porcentual en lado que se retiene, digamos, al salario y no la eliminación directamente. Bueno, hay un debate, digamos, en este día. Él hablaba de un tecnicismo en la palabra, digamos, también, de que, bueno, no se trata en realidad de un impuesto al salario, sino que está mal llamado. Bueno, el problema es que en la Argentina, yo digo, me quedé con algunas cosas por preguntarle, una cuestión de tiempo por ahí que nos quedó pendiente, pero también en la comparación de un salario con el otro, uno puede decir, bueno, es un salario muy interesante, el de 580.000 pesos más o menos, que es el bruto por el cual hasta hace poco alcanzaba el impuesto al salario. Sin embargo, en realidad, cuando uno mira la radiografía, quienes cobran, quienes perciben el salario, es un sector profundamente